Señor, gracias porque el día de hoy nos permites venir a tu palabra una vez más. Has sido fiel, Señor, al sostenernos, al permitirnos escuchar tu palabra en un mundo en el que hay lugares en donde no tenemos esta libertad. Nos has permitido el día de hoy acudir a tu enseñanza pura a través de tu palabra. Háblanos y enséñanos y que pues sea para tu gloria. En todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era niño, había elecciones. Bueno, cuando yo era niño, en Bolivia no había elecciones, vivíamos de dictadura en dictadura, pero después vino la democracia, a principios de los 80 volvió la democracia a Bolivia, y pues como niño yo preguntaba quiénes son los buenos y a quién había que votar, ¿no? Y luego hubo elecciones, recuerdo, en Estados Unidos y mi papá escuchaba las noticias y yo siempre le preguntaba, pero ¿y ese candidato es el bueno o cuál partido es el bueno? Y mi papá siempre paciente, trataba de explicarme que no existen buenos y malos, sino que en toda persona y en todo partido y en todo movimiento hay siempre pues luces y sombras, ¿no? No podemos decir que Trump era el malo y Biden es el bueno o algo así, porque los dos son pecadores y los dos son necesitados de la gracia de Dios y en su propia naturaleza, ambos son pues hijos de ira hasta que conozcan del Señor Jesucristo. Entonces, esa idea de que no existen buenos y malos me asaltaba, porque en los cuentos y en las películas, el bueno pues siempre es bueno, inmaculadísimo, y el malo es malo como carne de puerco, siempre. Y a veces queremos ver la Biblia bajo esa perspectiva, ¿no? David es el bueno, Saúl es el malo, y como que queremos ver eso, pero la Biblia nos presenta a los personajes tal cual son. Y el día de hoy vamos a ver em, algo que a lo mejor te puede desencantar de una idea que tienes en la cabeza. Tal vez no. Vamos a ir a la palabra. Capítulo 2 del primer libro de Reyes. Nos habíamos quedado en que el rey David está gobernando, pero está ya viejo. Y uno de sus hijos, Adonías, decide que él puede tomar el trono y arma una especie de estratagema, ¿no? De estrategia de marketing para como acomodarse y ser el que sea próximo al reino. Y eso se dan cuenta algunos hombres cercanos y Betsabé, su esposa, una de sus esposas, y le dicen a David y David, bueno, reacciona coronando a Salomón. Antes de morir, corona a Salomón como el siguiente rey. Y bueno, Adonías estaba en su fiesta, la que él consideraría su fiesta de coronación, se tiene que interrumpir y va corriendo, se abraza de los cuernos del altar para pedir misericordia. Bueno, Salomón, que ya es el rey, lo perdona y capítulo 2 ahí es donde vamos a arrancar el día de hoy. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Hmm. Y eso nos toca a todos. En algún momento, este año hemos vivido muchas muertes. Yo creo que como nunca este año, eh, yo pues, por el lugar que me ocupa en la iglesia, eh, me entero de muchas personas que fallecen y he ido a muchísimos funerales en mi vida, pero creo que nunca me he enterado de tantos fallecimientos cercanos y lejanos como este último año. Lo cual nos recuerda a esto, todos somos frágiles, todos somos candidatos a morir pronto, con COVID o sin COVID. Estaba leyendo unas estadísticas que según la estimación que debería haber, tenemos un poco más de medio millón de muertos en este último año. O sea, de lo que estaba estimado en promedio, hemos excedido en medio millón de personas. Y, y Dios tiene el control de todo. Pero aún con Dios en el control, la muerte es una realidad que tenemos que considerar. Y dice que eh, llegó el tiempo en que David había de morir, porque era un pecador. Por muy
hombre con el forma el corazón de Dios, David era un pecador y lo hemos visto, hemos estudiado algunos de sus pecados. La muerte es el diagnóstico, ¿no?, definitivo de que éramos pecadores. Si no fuésemos pecadores no moriríamos, pero porque todos morimos es la confirmación de que somos pecadores. Y David era, a pesar de ser un hombre usado por Dios, amado por Dios, David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, él ya sabe, ya está en el lecho de muerte, tal vez ya ni siquiera se mueve mucho, ¿te acuerdas que no pudo ir ni a la coronación de Salomón, se quedó en cama? De pronto seguramente ya sabe que está en sus últimos estertores, ¿no? En sus últimos momentos, y le dice a Salomón su hijo, en versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, este es el camino por donde vamos todos, a la muerte. Así que esfuérzate y sé hombre. Esto de esfuérzate tiene que ver con eso, como toma fuerzas. Em, es lo mismo que Dios le había dicho a Josué. Hemos estudiado Josué hace poco, los lunes. Y dice, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? ¿Para qué? Para guardar este libro de la ley. Ahora David, varios años después de que Dios le había dicho esto a Josué, le repite este mandamiento, esfuérzate y sé hombre. Algunos piensan que esto de sé hombre se lo dice a Salomón porque Salomón es un hijo que ya nace en el palacio. A diferencia de Absalón o de otros hijos de David, hijos mayores, que habían nacido mientras estaba huyendo de Saúl y pues se habían criado en el campo, ¿no? Se habían criado bajo condiciones difíciles. Salomón se había criado en palacio. Entonces probablemente no era un hombre muy aguerrido, no era un hombre muy, no quiero decir muy masculino, pero digamos, no era, era un hombre más pues de casa. Y algunos piensan que cuando le dice, sé hombre, está diciéndole, híjole, te vas a enfrentar a cosas que nunca te has enfrentado. Puede ser, pero yo sinceramente creo que en el contexto bíblico general y en el contexto cercano aquí, esto de ser hombre tiene más que ver con lo que dice en el versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Es decir, en el capítulo 1, ¿te acuerdas? Vimos algunas marcas de lo que el mundo dice ser hombre. Y tenemos a David y le dicen, muestra que eres hombre, te vamos a llevar una mujer para que estés con ella. Y tenemos a Adonías diciendo, yo voy a conseguir mi lugar en el reino, yo voy a ser el próximo rey. Y en muchos sentidos, el mundo plantea que eso es ser hombre. Para la Biblia, ser hombre es guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Guarda, esfuérzate y sé valiente, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Fíjate cómo termina, estamos estudiando Primera de Corintios en nuestras semillas en casa. Fíjate cómo termina Primera de Corintios, ya llegaremos ahí. Pero fíjate cómo acaba Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Es una iglesia a la que Pablo ama de manera exorbitante, le ha escrito varias cartas. Es una iglesia que además tiene muchos problemas, los estuvimos viendo durante toda la primera parte, capítulo 16, versículo 13. Ya al final de su carta, una de las últimas recomendaciones que le hace es esta. Número 1, velad. Estate atento, aguas, ¿no? En mi pueblo se dice ojo al charque, ¿no? Es como atento. Número 1, velada. Número 2, estad firmes en la fe. No estés firme en tu propia fuerza, no estés firme en tu propia seguridad, no estés firme en, no sé, en muchas otras cosas, sino en la fe, en lo que has creído. Luego les dice, portaos varonilmente. ¿Mm? Que una vez más es esta idea de sé hombre. Y luego dice, y esforzaos, esfuérzate. Y fíjate el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ser hombre no quiere decir hacer las cosas a lo torpe, a lo bruto. Es que yo soy hombre, yo no ando con esas cursilerías. No, 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 no. El hombre es una persona que está velando, que está firme en la fe
que se porta varonilmente, es decir, cumple lo que Dios le ha encargado como hombre en su rol como esposo, como padre, como miembro de la comunidad, pero también es el que hace todas las cosas en amor. ¿Y cómo voy a poder saber qué cosas son y cómo hacerlas? Bueno, David le dice a Salomón, sé hombre, y en el verso 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Las observancias, guarda las cosas que Dios está observando, considera que Dios está mirando. ¿Y cómo vas a guardar esos preceptos? Ahí mismo en el verso 3 le dice, andando en sus caminos. ¿No? Esto de andar, lo hemos visto ya varias veces, andar habla de algo cotidiano. Aquí creo que no es muy común, ¿no? Pero común, no sé si lo dije la semana pasada, incluso no sé cuándo, pero en Sudamérica, por lo menos hasta donde yo recuerdo, en Bolivia, en Argentina, se suele decir mucho, ¿en qué andas? ¿No? Como decir, ¿cómo estás? ¿En qué anda tu vida? ¿No? Y eso, ¿en qué andas? Pues ando en sus caminos. Guardar los preceptos, ¿no? Las observancias de Dios es andar en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y estos podríamos tratar de definir qué es un estatuto, qué es un mandamiento, qué es un decreto y qué es un testimonio, pero creo que queda bastante claro. Las cosas, el consejo de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Anda en ella, observa sus estatutos, mandamientos, decretos, testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. David está en su lecho de muerte y le dice, Salomón, esto es lo importante, esto es lo importante. ¿Para qué? Ahí en el verso 3 le dice, para que prosperes en todo lo que hagas. Salmo 1 nuevamente dice, eh, em, para que en la ley de Jehová está su iglesia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo sale bien, ¿no? Prosperarás para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. A veces tenemos más ganas de hacer cosas que de perseverar en la palabra de Dios, en el mandamiento de Dios, y es inútil. Yo lo digo a mí mismo, debería más tiempo dedicarme a orar, a leer mi Biblia, que a tratar de resolver las cosas. Yo sé que hay cosas que tienen que resolverse, pero se resolverían mejor si pasara más tiempo leyendo mi Biblia y orando. Y lo segundo dice en el verso 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. No importa lo que haga Babilonia, no importa lo que hagan los asirios o los sirios o los egipcios o los romanos o los griegos, no importa quién lo haga, que hagan las naciones vecinas, si tú perseveras en la palabra de Dios, en sus mandamientos, sus estatutos, dice, y tus hijos perseveran en ello, siempre habrá alguien en el trono. Evidentemente no será así. Pero ahí estaba la promesa de Dios. Y la promesa también está así para nosotros. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás que necesites será añadido. Ahora, si el capítulo acabara ahí, sería maravilloso. Pero no acaba ahí. Ni siquiera el discurso de David termina ahí. Después de darle un gran consejo, David no es un hombre perfecto. Fíjate los consejos que le da a partir de aquí. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. ¿Te acuerdas de Joab? Joab era uno de sus generales que era en un sentido fiel a David, pero en otro sentido imposible de sujetarse a David. Era un hombre impulsivo, sanguinario, y que además se había aliado a la rebelión contra Salomón, no contra David, sino contra Salomón. En el capítulo 1, Joab se había rebelado contra Salomón para poner a Adonías como rey. Entonces dice, tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Ojo, fíjate el versículo 5, dice, lo que me ha hecho. ¿En quién está pensando David? En sí mismo.
Después de darle un gran consejo, ahora está ensimismándose. Lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Esto ya lo hemos estudiado en el primer libro de Samuel, cómo lo mató a los dos de manera traicionera. ¿Mm? Verso 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Y si le hubiera dicho eso, sería buenísimo. Salomón, ora y que Dios te diga qué hacer. Pero le dice, harás conforme a tu sabiduría, pero te voy a decir cuál es tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Que no muera de viejo. Encárgate de matarlo. Más, entonces, por un lado, a Joab, ¿sabes qué? Me hizo cosas malas. Mátalo. Según lo que tú creas conveniente, pero mátalo. Verso 7. Mas a los hijos de Barzilai, Gaaladita, harás misericordia. Barzilai es un hombre adinerado que cuando David está huyendo de Jerusalén porque Absalón viene contra él, sale y le lleva provisiones y comida. Y cuando David regresa a Jerusalén, después de que ya Absalón ha muerto, regresa a Jerusalén, le dice a Barzilai, vente conmigo a Jerusalén. Y Barzilai le dice, no, yo ya estoy viejo, ¿para qué voy a estar yendo a comer comida del rey? Ya todo, de todos modos, ya todo me sabe igual, ya no tengo el mismo vigor, déjame quedarme aquí en mi casa, pero te encargo a mis hijos. Y entonces se lleva a los hijos de Barzilai para que estén como, digamos, becarios ahí en Jerusalén. Entonces le dice, a Joab, mátalo. A los hijos de Barzilai, Gaaladita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Y me queda a mí la duda, si no es que está pensando, es que Barzilai es un hombre de mucho dinero, es bueno tenerlo de aliado. No lo dice la Biblia, pero en el contexto David está hablando tan ensimismado que no me sorprendería. Es una especulación de mi parte, sí, pero me da esa impresión, ¿no? Verso 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. ¿Te acuerdas de este punto? Está una vez más David saliendo de Jerusalén, huyendo de Absalón, y sale Simei y empieza a gritarle. Simei era un pariente lejano de Saúl y pensaba que él sería, pues ya que murió Saúl, él podría ser puesto como sucesor en el trono. Y entonces va tirándole piedras, insultando a David, tú tomaste el reino de mano de Saúl y no sé qué. Y va precisamente burlándose y tirando piedras a David. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré, porque cuando ya regresa David viene arrepentido, perdóname, sí, hablé de más y no sé qué. Yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Yo le dije que no lo iba a matar. Verso 9. Pero ahora no no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Otra vez, y tú sabes qué tienes que hacer con él, harás descender sus canas con sangre al Seol. Él ya no tienes que esperar, él ya es canoso, nomás mátalo rápido. Y si yo había escuchado muchas conferencias a lo largo de los años y siempre escuchaba que decían, David aquí está ayudando a que Salomón se libre de los enemigos, de aquellos que pueden quitarle el trono. Joab, que ya en algún momento se puso contra él. Simei, que tiene aspiraciones al trono también. Entonces ya le está diciendo, tú elimínalos. Pero se me hace, y creo que sí está haciendo eso, pero si en el versículo 4 le había dicho que mientras él persevere en la palabra de Dios, siempre habrá un descendiente suyo en el trono. ¿Qué necesidad hay de matar enemigos? Además, el mandamiento del versículo 4, del versículo, 3, era preservar, perseverar en los preceptos, en los caminos, en la ley, y la ley no decía que tienes que eliminar a los contendientes al trono. Yo creo que la Biblia nos muestra a este David con luces y sombras.
que da un gran consejo, los primeros 4 versículos, y luego un consejo terrible en los siguientes, sanguinario. Mátalo. Yo no lo puedo matar porque yo le prometí que no lo iba a matar, pero yo ya no voy a estar. Así que cuando yo muera, tú mátalo. Verso 10. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón. ¿Te acuerdas cuando era solamente rey de Judá, no de toda la nación, sino solo de la tribu de Judá? Y 33 años reinó en Jerusalén, ya sobre todo el reino, ¿no? Sobre toda la nación. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. David, un hombre que sí, en muchas cosas es admirable, la pasión y la fe que tenía por Dios, pero en muchos otros realmente es de temor, eh, cómo vivía y cómo reaccionó en ciertos momentos. Por eso nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Es el único que nos puede revelar nuestra propia condición, pero también su propia y su gran misericordia. Eh, Versículo 13. Ya David ha muerto, ahora veamos cómo hace Salomón las primeras acciones de su reino. Entonces, una vez que ya murió David, Adonías, este hijo que se había rebelado contra David en el capítulo 1, que había dicho yo voy a ser rey, Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Cuando ya escuchas eso es que realmente Betsabé sabía que Adonías no era muy de fiar. Entonces le pregunta, como que, ¿a qué vienes? ¿Vienes en paz? ¿Cuáles son tus intenciones? Y él respondió, sí, 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 de paz. Mi venida es de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. ¡Epa! Eso ya es muy atrevido. Está diciéndole a la mamá del rey actual, tú sabes que tu hijo no debería ser rey. Yo debería ser el rey. Entonces, muy en paz no viene, realmente. Tú sabes que yo debía ser el rey. El reino era mío. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Lo cual no es cierto. Había 50 hombres que él había contratado para que corrieran delante de él y tenía algunos invitados en la fiesta, pero cuando Salomón es coronado hay muchísima más gente celebrando eso. Pero se ha hecho esta idea, se ha autoengañado acerca de su gran importancia. Tanto así que en ese gran ensimismamiento se atreve a ir a pedirle a Betsabé, oye, tú sabes que yo debía ser el rey y todos también lo sabían. Desconfía mucho cuando alguien viene y te diga, todos están diciendo esto. Desconfía mucho cuando tú pienses, todos están hablando mal de mí. Todos están diciendo, cuando empezamos esas generalizaciones, todos, nadie, nunca, siempre, híjole, ya hay parte de nuestra carne que está hablando ahí. Entonces dice, todos estaban mirándome para que yo sea el rey, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Ajá, exacto. Si ya sabes que entonces si era por Jehová de Salomón, entonces aunque todos estén poniendo los ojos en ti, tú deberías estar diciendo, no, 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 no yo, Salomón, Dios dice que es él. Pero a veces cuando nos ensimismamos, hacemos tonterías y hablamos cosas tan torpes. Yo lo sé porque yo lo he visto en mi vida. Hay escenas de mi vida que yo pienso y digo, "Ah, ¿por qué? ¿Pero por qué decía eso? ¿Y por qué hablaba así? ¿Por qué decía lo otro? Pues porque el pecado estaba burbujeando en mi sangre. Versículo 16. Ahora yo te hago una petición. No me la niegues. Y ella le dijo, habla. Yo imagino a Betsabé ahí en ese momento como, ok, habla, ¿qué pasa? Él entonces dijo,
yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Abisag es esta jovencita que traen a David para que lo caliente en las noches. Y que la Biblia dice que David no tuvo relaciones con ella, pero era como su concubina. Entonces cuando Adonías está diciendo, denme a Abisag por mujer, no es que está diciendo, es que la amo, siempre la he amado. No, lo que está diciendo es, quiero la esposa del rey. De alguna manera está reclamando su derecho al trono. Muy sutilmente, tal vez. Pero, pero lo está haciendo. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. ¿Por qué Betsabé no le dice, no puedes hacer eso? Porque pues Betsabé es astuta. Y dice, pues no me corresponde a mí corregirlo a él, le corresponde al rey. Entonces vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Se nota que Salomón tenía una relación muy cercana con su mamá. También se alcanza a ver que tenía una relación bastante lejana con su papá. David era un hombre que era pues, un gran guerrero, un buen rey y un terrible padre. Y Y Salomón se crió seguramente muy cercano a Betsabé. Entonces, cuando la ve llegar, hace que le pongan un trono al lado donde ella se siente. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar. O sea, Salomón entiende así de volada, que está pidiendo el reino. ¿Por qué tú estás pidiéndome eso? Porque de por sí ya tiene al sacerdote Abiatar. ¿Te acuerdas que el sacerdote Abiatar estaba también aliado con Adonías en contra de Salomón? Bueno, ya tiene al sacerdote Abiatar. El sacerdote Abiatar era el que había sobrevivido a la matanza que Doeg el Edomita hace ahí en una escuela de sacerdotes. No sé si tú lo recuerdas en el primer libro de Samuel. Es el único sacerdote que había sobrevivido. Ya tiene a Abiatar, también tiene a Joab al general. Y entonces yo supongo que Betsabé nada más dice, pues yo te paso el recado. El rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. ¿Por qué? En el capítulo 1, versículo 52, cuando Adonías viene al final, cuando Salomón ya es coronado, Adonías viene un poco así, no arrepentido, pero pues temeroso, y Salomón le dice, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a la tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Entonces le hace una promesa de muerte, si hace algo malo, morirá. Y aquí, al pedirle a la esposa, Salomón dice, es digno de muerte. Ahora, no hay en la ley ninguna provisión para esto. Y si hubiera, lo que tiene que ocurrir es un juicio, encontrarlo culpable y entonces condenarlo. Pero Salomón no está actuando bien. Salomón está como tratando de afirmarse en el trono. De hecho, fíjate lo que dice en el versículo 24. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de mi padre y quien me ha hecho casa, como me ha dicho que Adonías, como me ha dicho, me ha hecho casa, como me ha dicho, que Adonías morirá hoy. Oye, Salomón, pero si Dios confirma tu reino, ¿por qué tienes tanto temor de Adonías? De todos modos dice, no voy a correr riesgos. Y se va a apoyar en su propia prudencia. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, que va a ser su general, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, ok, pues ya me quité a Adonías, ahora vamos con Abiatar. Vete a Anatot, a tus heredades, vete a tu casa, a Anatot.
pues eres digno de muerte. ¿Por qué es digno de muerte? ¿Porque se alió con Adonías? La ley no establecía que tenía que ser digno de muerte. Nomás está actuando así Salomón, pero es misericordioso, ¿no? Entre comillas. No te mataré hoy, pero no te mataré hoy. Eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Sí, Abiatar estuvo con él en las cuevas, huyendo de Saúl. Has estado con él. Y entonces le dice, vete a tu casa. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Elí era un sacerdote que no disciplinaba a sus hijos. Y en el capítulo 2, léelo en tu casa, por ahí del verso 30, eh, Dios le dice a Elí, por cuanto no has estorbado a tus hijos en su pecado, un día tu familia será apartada del sacerdocio. Doeg mata a muchísimos, queda Abiatar, y ahora Abiatar es destituido del sacerdocio y se cumple esto. Ahora, el hecho de que Dios está cumpliendo una profecía con la actitud de Salomón no quiere decir que Salomón está haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios no le dijo a Salomón, destierra a ese sacerdote. No, no, no. Está actuando solamente por su propia carne y por su propia voluntad. Verso 28. Y vino la noticia a Joab de que Adonías había muerto, de que a Joab lo han desterrado, perdón, a Abiatar lo han desterrado. Vino la noticia a Joab porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Salomón. Claro, él no estaba contra David, estaba contra Salomón. Entonces, en la rebelión de Absalón no participó, pero sí en la de Adonías. ¿Y qué hace Joab? Huyó al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Eso había hecho Adonías antes. En el capítulo 1 al final, se va a los cuernos del altar como para pedir misericordia. Se va y se agarra a los cuernos del altar y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, una vez más el que va a ser su general, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él te ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí, otra vez de mí, y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiera nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre su cabeza, la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. No se nos dice si lo mató ahí mismo agarrado al altar y ahí lo mata, lo cual no sería lo ideal porque es en ese altar donde se hacen los sacrificios a Dios y no está tomando Dios no toma sacrificios humanos, o entre varios lo toman, lo arrastras, lo sacan del tabernáculo y ahí lo matan. Sea como sea, lo mataron y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar, porque Joab era el comandante del ejército en ese momento, puso en su lugar a Benaía, a este que lo mató, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Joab merecía la muerte, pues en un sentido sí, porque había matado a traición a dos hombres, y acuérdate que la ley dice ojo por ojo, vida por vida. Y había pasado mucho tiempo, y el juicio no había llegado, pero el juicio de Dios a veces tarda, pero llega. Le había dado Dios tiempo de arrepentimiento y nunca hubo arrepentimiento. Nuevamente Dios está usando a Salomón, pero ¿Salomón está actuando bien? No creo. Pero ¿cómo Dios puede usar a alguien que está actuando mal? Bueno, lo ha hecho. Lo ha hecho muchas veces en la historia. Dios ha utilizado a los asirios para disciplinar al reino del norte.
Dios ha utilizado a Babilonia, que eran idólatras, para disciplinar a su pueblo. De hecho, Habacuc, en un momento, lee el profeta Habacuc en el capítulo 1, Habacuc está diciéndole: Dios, mira lo que está pasando, la injusticia en el pueblo, la corrupción en las autoridades, todo está terrible. Y Dios le dice: voy a hacer algo. Habacuc está cansado de la sociedad que está viviendo. ¿Cuándo vas a hacer algo? Y Dios le dice: ok, voy a hacer algo. Voy a traer a los babilonios para que invadan la tierra. Y entonces Habacuc le dice: ¿cómo crees? No, Señor. O sea, nosotros estamos mal, pero ellos están peor. ¿Cómo es que los vas a usar a ellos? Y hace su berrinche, se sube a una torre y dice: de aquí no me bajas hasta que me contestes. Y bueno, estudiaremos Habacuc en algún otro momento para ver qué es lo que pasa. Pero a lo que voy es: Dios puede usar personas que no están caminando bien para disciplinar a otros. El hecho de que Dios me use a mí no quiere decir que Dios está contento con lo que yo hago. Simplemente está llevando a cabo su voluntad. El hecho de que alguien diga Dios lo usa mucho no quiere decir que está agradando a Dios. Que nunca nos confundamos. Cada uno de nosotros va a entregar cuentas al Señor. Creo que Salomón no está actuando bien, pero Dios está usándolo. Verso 36. Después envió el rey e hizo venir a Simei, el que maldijo a David cuando descendía de Jerusalén. Y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. Y no salgas de allí a ninguna parte ni a otra. Te tengo que tener checado, así que no puedes salir de Jerusalén. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, que es como una especie de arroyo que pasa cerca de Jerusalén, o pasaba cerca de Jerusalén, es como le dice: esta es tu frontera. El momento que cruces el arroyo de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Es como una especie de ciudad de refugio que le está dando a Adonías. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: aquí tus siervos están en Gat. Se fueron a otra, escaparon y se fueron a una nación vecina. Dice: están en Gat. Y Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Entonces, pues, o sea, abandonó Jerusalén por sus siervos, fue hasta Gat, los trajo, y luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres de acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? No es el mandamiento de Dios, es el mandamiento que yo te impuse. Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente de la casa de Jehová. Tiene una fijación con esa frase, ya le ha dicho antes: el trono de David, el trono del rey, será bendito y no sé qué. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Hmm. En otros muchos pasajes se habla de que Dios confirmó el reinado de David. Aquí es la mano de Salomón la que está confirmando su reinado. ¿Qué pasó? Salomón tiene miedo probablemente. Es un hombre que no está acostumbrado a lidiar con personas, con batallas, con problemas y conflictos. Su padre no le dio un buen consejo y entonces empieza a actuar de manera sanguinaria. Y bueno, la próxima semana veremos el capítulo 3, que sigue actuando mal y se casa con una reina, con una egipcia, y va actuando en su propio deseo. Y, y creo que lo que tenemos que ver acá es, número uno, todos tenemos este potencial. David está dando un buen consejo y un versículo después está dando un consejo inadecuado. Es como si él mismo se olvidara de su propio consejo. Y todos podemos caer en ese peligro.
¿Cómo nos libramos de ese riesgo? Perseverando más y más en la palabra, perseverando más y más en los mandamientos de Dios, guardando nuestra boca de hablar cosas que Dios no está diciendo. Todos tenemos opiniones, pero nuestras opiniones son solo eso. La palabra de Dios, en cambio, no es una opinión, es la verdad. Además, creo que hay varias lecciones que aprender acá. Joab hizo su voluntad, de alguna manera fiel a David, pero siempre haciendo su voluntad, y al final el juicio lo alcanzó. Si has hecho cosas que sabes que son tu voluntad y no la voluntad de Dios, y el juicio no ha caído sobre tu vida, Dios está extendiendo su misericordia. No lo consideres como que a Dios se le olvidó. ¿Y cómo podemos librarnos entonces de esas cosas? Confiesa tu pecado a Dios y apártate. Eh, Adonías pensó que podía pecar de a cachitos. Él sabía que Salomón era el próximo rey. Pero si me voy acercando de a poquito, ¿no? Deme la esposa, como que pensó que podía astutamente ir ganando terreno. Y a veces nosotros, bueno, no sé, yo pienso a veces en mi propia naturaleza que puedo ir ganándole a Dios de a cachitos. Dios pone una línea y yo voy corriendo la línea de a cachitos, tal vez ni se da cuenta. Y tendemos a hacer eso, bueno, por lo menos yo tiendo a hacer eso. Arrepiéntete si ya estás haciendo algo así. Em, Abiatar. Abiatar era sacerdote, pudo consultar a Dios antes de ponerse del lado de Adonías. Por no hacerlo, perdió el mayor privilegio que podía haber tenido, que era ser sacerdote. Y hay veces que tú y yo, por no considerar a Dios, por no consultar a Dios, podemos perder privilegios que Dios estaba reservando para nosotros. Por último, Simei. Simei sí, metió la pata, sí, se arrepintió, pero no consideró la orden del rey como algo que había que tomar en serio. 3 años después, tal vez dijo, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada, nadie se va a enterar, voy y regreso. Mis siervos son muy valiosos. Le dio valor a algo que no tenía el valor de una vida. Y nosotros podemos hacer eso, darle el valor a cosas que no valen una vida. Mi trabajo por sobre mi familia, mi hobby por sobre mi relación con Dios o por mi relación con mis hijos, con mi esposa. Y en esa necedad podemos quedar entrampados. No digo que Dios nos va a matar, pero podemos perder mucho. Por último, Salomón. Salomón está empezando. No escuchó la primera parte del consejo de David, pero sí la segunda. Porque siempre es más fácil hacer las cosas en nuestra carne. Para todos. Todos podemos dar consejos buenos y malos. Ojalá pudiéramos estar siempre dando buenos consejos. Por eso, la mitad es qué consejo te dan, pero la otra mitad es si tú estás dispuesto a ponerlo primeramente a la luz de la palabra para ver si es verdad. Cuando alguien te dice algo que es verdad según la Biblia, no dudes en obedecer, es una exhortación de Dios. Pero cuando alguien te dice un consejo que no encuentra su apoyo en la Biblia, deséchalo, aun si viene de alguien tan grande como el rey David. Si hay algo que yo he aprendido en estos 2 años de pandemia en que la gente ha volteado sus opiniones con más frecuencia en las redes sociales, es que personas que yo conozco y admiro pueden ser tan necias, tan torpes, perdón por lo que voy a decir, tan tontas, como personas que desde antes yo decía, y este cuate no, parece que no le carbura bien ahí. Y son personas que conozco y que admiro y que están actuando de una manera muy extraña y opinando cosas muy raras. Así es. Todos hacemos eso.
Todos tenemos opiniones que pueden ser tontas, inadecuadas, impías. Entonces no te cuelgues de la idea de, me lo dijo el pastor. Ok, los pastores también dan malos consejos a veces. El único cuyo consejo nunca es de desechar es Cristo. ¿David tiene la culpa por darle un mal consejo a Salomón? Pues sí, pero Salomón tiene la responsabilidad de haber tomado decisiones equivocadas en vez de consultar a Dios, como cada uno de los personajes que hemos visto en este capítulo. Este capítulo es terrible, está feísimo, es como una tragedia tras otra, pero aún así la fidelidad de Dios no se aparta. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo el libro de Reyes. Vamos a orar. Señor, gracias porque dependemos de ti y tenemos que confiar en ti, no en nadie más, Señor. No hay nadie en quien pongamos nuestros ojos, sino solamente en ti. Ayúdanos a ser sabios y a discernir el consejo que alguien nos dé, que sea tu palabra, Señor, y si es tu palabra podamos con diligencia y urgencia ponerlo por obra. Pero si no es algo que tú estás diciendo, simplemente ayúdanos a perseverar en tu camino y a orar por aquellos que han dado un mal consejo para que tú les traigas más luz a su vida. Ayúdanos, Señor, a no tratar de establecer nuestra voluntad, como Salomón estaba haciéndolo, sino a descansar en ti, a ser verdaderamente diligentes en perseverar en tu palabra, en tus preceptos, en tus mandamientos, a esforzarnos y a ser valientes en ello. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.